Yo soy Juan Orlando Hernández. Vengo de las tierras del indómito cacique Lempira. El año empezó con un relevo en el Poder Ejecutivo. El 27 de enero llegaba a su cargo el presidente número 55 de Honduras, Juan Orlando Hernández, abogado y politólogo, parte de una familia de 17 hermanos y con la bandera derechista del Partido Nacional. Tomando el poder luego de una carrera en el Congreso y de ganar con poco más de 1 millón de votos, dejando en el camino a la candidata Xiomara Zelaya, Hernández, con una mayoría récord a su favor en el Congreso y su lema por una vida mejor, encontraba a un país sumergido en una grave crisis económica, con un nivel de pobreza de al menos el 70% y la sombra de un nivel de desempleo y subempleo del 40%. Hoy estamos aquí para ratificar esos compromisos, para decirle a los hondureños que hoy mismo empezamos a cumplir. El sector salud pasó un año presentando graves síntomas entre la falta de material y medicinas, según los médicos, que llegaron al punto de convocar huelgas y paros a nivel nacional. A ellos se le sumaron cientos de empleados administrativos que, en un gesto de apoyo para forzar al Ministerio de Salud a surtir de medicamentos las farmacias de los hospitales y cancelar las deudas pendientes sobre la alimentación de decenas de personas hospitalizadas. El caso de la muerte de pacientes por presunta falta de atención en hospitales de la capital transformó la situación en una crisis que se diluyó con el cumplimiento por parte del Ministerio del Abastecimiento, aunque el año cierra dentro de una incertidumbre para médicos y empleados. Pero la crisis que rodeó al sector salud llegó más allá de los hospitales y del ministerio respectivo. La Fiscalía seguía dándole forma a su investigación contra al menos 3 personas que saquearon en diferentes actos de corrupción al Instituto Hondureño del Seguro Social. Entre ellos, el exdirector del ente, Mario Zelaya, que fue buscado hasta por la Policía Internacional, conocida como Interpol, acusado de formar parte de un desfalco por más de $280 millones contra el instituto a cargo de velar por la salud de todos los hondureños. Esta madrugada de hoy se ha capturado a Mario Zelaya Rojas, exdirector del Seguro Social. De esta manera, el doctor Mario Roberto Zelaya, cirujano especialista en ortopedia y de 45 años de edad, se enfrenta a uno de los procesos más grandes e importantes del Ministerio Público, mientras que sus propiedades son subastadas para abonar el daño que supuestamente causó con sus actos fuera de la ley. Durante el 2014, los hondureños vivieron una serie de apagones eléctricos. Las principales ciudades se quedaron sin energía en las horas picos. La causa, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, conocida como ENE, concentró una deuda por más de $420 millones a empresas privadas de generación térmica. Esto no solo generó una escasez de energía, sino también una serie de dimes y diretes entre las autoridades que declaraban que el aumento de la deuda obedecía a que las fuentes de energía renovables no representaban un suministro firme y constante, mientras que los generadores, que fueron acusados hasta de chantaje por el presidente Juan Orlando Hernández, se defendían culpando al fenómeno del Niño, que provocó que la demanda de energía térmica se disparara cerca del 70%, por lo que también sus gastos. Pero no solo el sector eléctrico se vio afectado por el fenómeno del Niño. El clima en el país rompió los pronósticos, pasando de una sequía que atacó con fuerza entre junio y julio, llevando a las autoridades a declarar en emergencia a 68 municipios del llamado corredor seco. Al menos del 70% de los cultivos de maíz y el 45% de frijol se arruinaron y más de 72.000 familias sufrieron de forma directa los daños de la sequía. Pero cerrando el 2014, el clima giró y las lluvias que debían llegar en mayo sorprendieron en septiembre, y en tan solo 8 semanas las tormentas cobraron la vida de 18 personas y aislaron a más de 20.000, entre decenas de derrumbes y desbordamiento de ríos, principalmente en la zona norte, aunque todo el país fue testigo del paso de un cielo azul a un tanto gris. En lo económico, resaltó que el país logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras 8 años de discusiones y que equivale a poco más de $200 millones que serán destinados a pagos y no para financiamiento del presupuesto del 2015. Para ser invertidos en los próximos 4 años, que nos permiten tener capacidad de atender infraestructura, programas sociales, reestructuración de empresas públicas. El acuerdo implica un compromiso para controlar las finanzas públicas, por ejemplo, la deuda que mantiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con generadores térmicos privados y que causó, entre líneas, una serie de apagones en las principales ciudades del país. Necesitamos una cuadrilla para ir donde Giovanni y exactamente escuchar lo que sí. En julio, 11 mineros quedaron atrapados tras el colapso de una mina artesanal en Choluteca, al sur del país, después de 5 días de una intensa búsqueda en una operación de rescate que concentró todos los esfuerzos logísticos. Las autoridades y un grupo importante de trabajadores cancelaron sus labores debido al riesgo de un nuevo derrumbe tras el estado del lugar por las fuertes lluvias que se presentaron.
El saldo final, 3 mineros lograron sobrevivir, mientras que 8 quedaron bajo tierra. Durante el 2014, los capos del narcotráfico más buscados en el país fueron capturados. Una reforma constitucional, aprobada en el año 2012, habilitó la extradición de hondureños a otros países. Esto dio paso al caso de Carlos Arnoldo Lobo, conocido como Negro Lobo, que fue el primero en Honduras en ser extraditado a los Estados Unidos para ser condenado luego a 20 años de prisión por narcotráfico. La investigación de las autoridades reveló que Lobo adquirió una amplia gama de embarcaciones, convirtiéndose así en el principal transportista de droga desde Colombia a Centroamérica, todo esto camino al Gigante del Norte. Meses después, los hermanos Miguel Arnulfo y Luis Alfonso Valle fueron extraditados también hacia los Estados Unidos, acusados de tráfico de drogas, tras ser capturados en octubre en el departamento occidental de Copán, limítrofe con Guatemala. La organización de los Valles es señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las más grandes organizaciones de tráfico de narcóticos en Centroamérica. Conclusiones: es inaceptable. Adolescentes encerrados y solo 2 horas a la semana salen a tomar sol. No tienen un cuaderno, un libro, un juego, una pelota, no hacen nada. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentó un informe luego de una visita al país entre el 1 y el 5 de diciembre, detallando la crítica situación de inseguridad, además de otros temas como la violencia, el crimen organizado y la proliferación de maras. Además, la Comisión manifestó su preocupación por la implementación de programas como el de Guardianes de la Patria. María José Alvarado, Miss Mundo Honduras, protagonizó una de las historias más dramáticas del año, no solo dentro del país, sino también más allá de sus fronteras. María José desapareció el 13 de noviembre junto a su hermana Sofía, luego de participar en una fiesta de cumpleaños en el balneario de Santa Bárbara, a unos 400 kilómetros al oeste de la capital. Tan solo 6 días después, sus cuerpos sin vida fueron hallados, enterrados en un terreno. Las autoridades señalan como el presunto autor material del doble asesinato al novio de Sofía, a quien le decomisaron un arma de fuego y un vehículo que pudo haber sido utilizado para trasladar los cuerpos desde el balneario hasta el sitio donde fueron encontrados.